está don Carlos Cascante, experto en relaciones internacionales, quien analizará con nosotros la importancia de la visita del Papa Francisco a Colombia, los detalles y algunas particularidades que hay durante la visita del Papa, que hay que recordar, el jefe de Estado, es el jefe de Estado Vaticano, y por eso se le dan los honores de jefe de Estado. Así fue en Colombia, así ha sido en los países que él visita. Mañana tendremos un programa especial del Día del Niño, para quienes nos comparten también su audiencia en la primera emisión de noticias. Antes de las 6, nosotros abrimos la línea para que los niños y la gente, bueno, los oyentes, llamen a votar por la canción que vamos a poner. En los últimos 3 meses nos hemos encontrado con una sorpresa muy agradable, y es que hay niños que nos llaman, que van con sus papás en el carro para pedir la canción, y entonces hicimos una lista de esos niños que nos llaman frecuentemente, y mañana vamos a tenerlos aquí en Matices. Yo los invité, quiero conocer su lectura del mundo, y quiero hacer una reflexión sobre eso. A mí me parece que muchas veces los adultos le robamos el Día del Niño a los niños, y entonces de un momento a otro el Día del Niño se convierte en cómo era yo cuando era niño, o la nostalgia de ser niño, y nos olvidamos que hay niños hoy. No es una fecha nostálgica, hay niños hoy, entonces deberíamos de ponerle atención. Ayer dábamos una cifra alarmante que yo publiqué en Twitter, y por el que he recibido decenas, por cierto, de críticas, pero es que en el mismo periodo de tiempo en nuestro país hubo 25 manifestaciones contra el maltrato animal, pero solo 5 manifestaciones contra la violencia infantil. Entonces, alguien por ahí me dijo, bueno, entonces una es excluyente de la otra. No, no es nada excluyente. Yo simplemente lo que pretendía mostrar, porque tampoco estoy de acuerdo, por supuesto, con la violencia contra los animales, era mostrar que tal vez en este instante, y acéptelo como una crítica, y si le caigo mal, mándeme para donde usted quiera a través de redes sociales. Pero lo cierto es que nuestra sociedad está hoy mucho más sensibilizada al maltrato animal, y nos hemos vuelto muy fríos porque se nos hace muy común el maltrato a los niños. Así es que esa fue la razón por la que puse ese comentario en redes sociales. Son las 2:06, Carlos Cascante nos acompaña. Carlos, bienvenido a Matices una vez más, ¿qué tal? Buenas tardes, Randall, mucho gusto estar acá nuevamente para comentar un tema que siempre es interesante desde muchas aristas, que son las visitas papales. ¿Por qué? Vamos a ver, en la jornada de hoy, mucha gente ha dicho, si está tan cerca, ¿por qué no viene a Costa Rica? Ya fue a México también. ¿Cómo escoge el Vaticano o el Papa sus visitas, Carlos? Hay, creo yo, 3 elementos que determinan la agenda de visitas del Papa a diversos países. Lo primero es la importancia del país para la Iglesia Católica desde el punto de vista de la fe. En este sentido, América Latina es un elemento fundamental de esa agenda de visitas, especialmente aquellos países que tienen una mayor cantidad de católicos y un mayor impacto en los asuntos de la fe en el continente, es decir, aquellos que tienen mayor cantidad de arzobispados, aquellos que tienen mayor cantidad de cardenales. El segundo elemento va vinculado con la política exterior del Vaticano del momento. Es decir, cuando un país o cuando una región se vuelve importante en la política exterior del Vaticano, esa región va a ser visitada o va a tener algún nivel de relevancia en la forma en que el Vaticano se acerca a ese país. Por eso es que durante el conflicto centroamericano de los 80 se tuvo una visita papal a Centroamérica, la única a Costa Rica. Y lo tercero va un poco también con la agenda que tiene el pontífice como tal en su ejercicio de poder, es decir, en su pontificado. ¿Qué intereses tiene especialmente este pontífice para dejar en su legado? En este sentido, este Papa ha sido particularmente claro en que América Latina
es importante para él y tiene una visión de una América Latina que tiene que corregir ciertos elementos que él denunció desde su arzobispado y desde su ministerio en la Argentina. Entonces esos son creo yo, los tres elementos que definen una visita. Protocolariamente, los jefes de Estado son los que realizan la invitación al Papa para que vaya a sus países, y ahí, de acuerdo con los intereses que les he señalado, es que se va definiendo esa agenda de visitas del Papa. Hay que tomar en cuenta varias cosas, que el Papa puede ser, el jefe del Estado Vaticano puede ser de los jefes de Estado que más recibe invitaciones para realizar este tipo de visitas. En general, con este papado hemos visto un patrón, que es que él realiza de 4 a 5 giras al año. Una empezando el año, otra entre los meses de junio y julio, y otra un poquito al cerrar al año, septiembre, octubre. Hay una programada para noviembre, pero ese es como el patrón. Comprenderán los oyentes que lamentablemente Costa Rica no tiene el impacto que tienen países como Colombia, como Brasil, como México, con solo comparar la cantidad de habitantes que tiene el país. Claro, pero la coyuntura inmediata tiene que ver. Es decir, Colombia acaba de firmar un acuerdo de paz. Sí, tal vez eso nos puede llevar a plantear que ya en 4 años podemos determinar 3 líneas maestras de la política exterior de este Papa o de este papado. En primer lugar, la lucha por el medio ambiente es una de las variantes o de los elementos fundamentales, establecido incluso a nivel ya pastoral en una encíclica, la Laudato Si. El segundo elemento es el diálogo interreligioso, que lo ha llevado a realizar visitas al Medio Oriente. El Papa acaba de hacer un viaje a Egipto, hizo un viaje a Albania, que es un centro de reunión de religiones, y el otro ha sido la intervención muy decidida en algunos conflictos de América Latina, donde evidentemente una de los éxitos, o que se considera como éxito por parte del papado, es precisamente la solución o la colaboración para solucionar y para llegar a un acuerdo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno colombiano. Ese, digamos, es como la perla de la corona. Es concebido dentro de la política exterior como uno de los grandes éxitos de este pontificado, sin lugar a dudas. El otro era sin duda la regularización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que se ha venido, no a echar atrás, pero digamos, ha venido a tener complicaciones. Se ralentizó evidentemente, y digamos, la tercera gran intervención muy evidente es el conflicto en Venezuela, donde más bien se ha dicho que ahí fracasó y no supieron leer cómo estaba la situación en Venezuela. Que lo usaron inclusive. Se ha dicho que fue utilizado como un mecanismo del gobierno de Venezuela para ganar tiempo, ¿verdad? Entonces ahí más bien toda administración de cualquier gobierno y el Vaticano no deja de tener sus elementos como gobierno, tiene grandes éxitos y fracasos. Carlos, son las 2:13, hoy a las 11 de la mañana, en la segunda emisión de Noticias, hicimos un contacto hasta Bogotá con una periodista colombiana, Silvia Patiño, de Blue Radio, que nos contó el Día del Papa. Fue muy detallada Silvia, y yo quiero que volvamos a escuchar el reporte que nos da desde Colombia, porque uno puede, del reporte meramente informativo, sacar algunas conclusiones sobre las prioridades del Papa en Bogotá. Vamos hasta Bogotá. Silvia Patiño nos ayudó hoy. Ella es periodista de Blue Radio y nos cuenta el día del Papa Francisco. Monumental. Hola, buenas tardes, 12 del mediodía, 26 minutos aquí en Bogotá. Los saludo con una Bogotá bastante lluviosa a esta hora, pero eso sin duda no ha sido ningún impedimento para que cientos, miles de fieles se agolpen en las calles de Bogotá, en el centro de la capital del país, en la Plaza de Bolívar, también en el Parque Simón Bolívar, para ver al Papa Francisco, quien a esta hora realiza
un recorrido en el Papamóvil, saludando a todos los miles de fieles en el centro de Bogotá. El Papa Francisco, jesuita, pasará sobre la carrera séptima con calle 45 a la altura de la Universidad Javeriana, o Universidad, por supuesto, de Jesuitas. Luego irá a la Nunciatura Apostólica, que es la casa donde el Papa Francisco va a dormir durante estos días hasta el domingo, que parta desde Cartagena hacia Roma. Les cuento que la agenda del Papa Francisco empezó muy temprano, hacia las 8:20 de la mañana. El sumo pontífice salió hacia la Casa de Nariño, el Palacio Presidencial. En la Plaza de Armas recibió varios honores como jefe de Estado, por supuesto. Allí entregó un discurso junto con el presidente Juan Manuel Santos. El presidente habló, por supuesto, sobre la necesidad de la reconciliación, de pensar en los menos favorecidos, mientras que el Papa Francisco, en este discurso de 13 minutos, destacó el momento por el que vive Colombia. Dijo que sin duda es un momento muy importante, no ahorró en elogios para describir al país, pero también hizo un llamado a la reconciliación y a pensar en los más desamparados. Aprovechó el Papa Francisco para saludar a algunos de los niños enfermos, muchos de ellos con síndrome de Down y con otros padecimientos, saludarlos, darles la bendición. De uno de ellos incluso recibió una bandera de Venezuela y una carta. Era un pequeño de 17 años venezolano, pidiéndole al Papa que rece por Venezuela, por un país que está en medio de una grave crisis política y social. En este momento, por supuesto, las imágenes en Colombia y que le dan la vuelta al mundo es del Papa Francisco dando esta vuelta por varios puntos de la ciudad en el Papamóvil, saludando a los fieles, a los feligreses, pero antes entró a la Catedral Primada de Colombia. Allí el Papa Francisco ofreció una oración silenciosa frente a la imagen de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que es la patrona de Colombia. Además, rogó a la Virgen María que guíe y cuide a sus hijos colombianos. Lo hizo en un mensaje que firmó el sumo pontífice en el libro de la catedral. También recibió de manos del alcalde de Bogotá las llaves de la ciudad, y hace pocos minutos antes de partir hacia la Nunciatura Apostólica, pues el Papa Francisco entregó un discurso bastante largo, pero muy contundente, a 130 obispos colombianos. Esto fue en el Palacio Cardenalicio. Habló sobre corrupción, habló sobre narcotráfico y un tema muy importante, la Amazonia colombiana. El Papa Francisco, en este mensaje contundente, dijo, entre otros, que la Amazonia es parte esencial de la maravillosa biodiversidad colombiana, que es para todos una prueba decisiva para verificar si la sociedad, casi siempre reducida al materialismo y al pragmatismo, está en grado de custodiar lo que ha recibido gratuitamente, no para devaluarlo, sino para hacerlo fecundo. Recuerden ustedes que el Papa Francisco pues ha sido el primero en redactar una encíclica sobre ecología y una encíclica llamada el Laudato Si. Entonces hace gran referencia al Papa Francisco al tema ambiental, al tema ecológico, y por eso se referencia en este discurso a los cardenales a este tema, al tema de la Amazonia. El Papa Francisco estará en la Nunciatura durante varios minutos, allí tendrá una agenda privada, almorzará por supuesto, y luego hacia las 3 de la tarde va a partir al Parque Simón Bolívar. El parque ya está 90% lleno en su capacidad, y lo esperan, por supuesto, más de 600,000 fieles, quienes desde las 5 de la mañana estuvieron haciendo filas para poder ingresar. Allí va a ser otro recorrido en Papamóvil, y hacia las 4 de la tarde va a ser el evento central, que será la misa campal que vamos a escuchar todos los colombianos. Pues creo que les he hecho un resumen sobre la visita o el primer día de visita del Papa Francisco. Mañana va a estar en Villavicencio, luego el sábado en Medellín y el domingo en Cartagena. Bueno, un resumen bastante completo, Silvia. Solo me queda una pregunta, y es justamente la atención que había de la iglesia venezolana sobre la presencia de Francisco en Colombia. Leí en el diario El País, y quiero que me lo confirmes o me lo desmintas, por favor, si en la agenda oficial del Papa Francisco hay reunión con obispos venezolanos. Silvia. Sí, señor, está confirmado. Esa reunión sería esta tarde, después de la gran misa campal. Sería una reunión del Papa Francisco. Aquí está el cardenal Jorge Urosa, arzobispo de Caracas,
será una reunión en la que sin duda pues van a hablar sobre la situación política, económica y social en Venezuela. Como les contaba, el Papa recibió de parte de un niño, un pequeño enfermo de 17 años, una bandera de Venezuela y una carta. Ha sido, y ustedes han podido ver en las imágenes y les contamos a todos sus oyentes allí en Costa Rica, que las banderas obviamente de Colombia se han ondeado, las del Vaticano, pañuelos blancos, pero también muchas banderas de venezolanos, esos cientos y miles de venezolanos que han tenido que salir huyendo de su país, que han llegado a Colombia en busca de nuevas oportunidades, en busca de un nuevo futuro, pues ellos también han salido a las calles a pedirle al Papa que interceda, porque el Papa Francisco también ha tomado una posición clara frente a lo que ocurre en Venezuela. La última fue la posición del Vaticano frente a pedirle al gobierno de Nicolás Maduro que frenara su Asamblea Nacional Constituyente, un mensaje que por supuesto ignoró el gobierno venezolano. Ayer, mientras sobrevolaba espacio aéreo venezolano también para llegar a Colombia, el Papa Francisco envió un mensaje en el que pidió el diálogo y la reconciliación en Venezuela. Sin embargo, pues aún hay silencio de parte del gobierno y no ha respondido a este mensaje último que entregó el Papa Francisco. Silvia, muchas gracias de verdad por este reporte tan completo, a vos y a los colegas, por supuesto, de Blue Radio. Un abrazo hasta Bogotá. 2 de la tarde con 20 minutos. Era Silvia Patiño, colega de Blue Radio, quien nos contaba a las 11 de la mañana hoy la agenda del Papa Francisco, de donde hemos logrado sacar, y aquí lo estábamos haciendo, algunos temas fundamentales. Carlos, uno que vos me llamaba la atención era el paso por la Universidad Javeriana en Bogotá, que es jesuita. Colombia. Dame un segundo, porque no te había prendido el micrófono. Ahí, adelante. Decía que Colombia es un centro muy importante para los jesuitas en América Latina. En esta línea, al ser el primer papa jesuita, él se ha dado la libertad, ahí es donde entra un poco la agenda personal del pontífice, de resaltar la influencia jesuita en la construcción de América Latina. Y el elemento fundamental de contar con una universidad jesuita muy fuerte, quizá la mejor universidad de Colombia, el hecho de la visita que va a hacer a Cartagena para hacer actos religiosos ante las reliquias de un santo jesuita, son elementos clásicos de demostrar y de sacar ese legado jesuita que Francisco ha querido a lo largo de todo su pontificado establecer. Él, recordemos, es el Papa, pero tiene unas raíces, y esas raíces se observan claramente en sus acciones y en la simbología que éstas tienen. De hecho, ahora preparando este programa, estaba recordando, ahora más temprano, preparando este programa, Carlos, estaba recordando el momento en que anuncian a Jorge Mario Bergoglio como Papa. Y bueno, la sorpresa que dio que fuera un Papa latinoamericano, por supuesto, el primero, pero la segunda sorpresa es que era un Papa jesuita, el primero también. Entonces me decía alguien, seguramente los cardenales se sentaron en el cónclave y dijeron, a ver, ¿cuál es el más empático de todos? Porque Ratzinger era como muy frío. ¿Cuál es el más empático? Bergoglio, pongamos a Bergoglio. Yo decía, no hombre, jamás, hay todo un enfrentamiento político dentro del cónclave con rivales fuertes, además ideológicos dentro del cónclave, que bueno, finalmente ganó Francisco. Quiero devolverme un momento a marzo de 2013, porque quiero preguntarte cuál era la lucha de la gente de los cardenales que no querían que Francisco fuera papa, y la lucha de los que sí querían que Jorge Mario Bergoglio fuera sumo pontífice. Vamos a ver, el escenario era muy complejo porque habían, digamos, 3 líneas peleándose en el cónclave. Una primera línea que estaba muy preocupada por los problemas que exhibía una iglesia debilitada, con enormes problemas internos, con denuncias muy fuertes de lobbies que afectaban a la iglesia, de problemas con las finanzas de la iglesia, y una situación de falta de orden en los procesos que seguía la iglesia.
La segunda línea era la que estaba más preocupada por mantener las líneas conservadoras que se habían establecido durante el papado de Juan Pablo II y que había continuado Ratzinger. Y la tercera línea era la aperturista en términos de moral y ética, aceptación de los derechos LGTB, aceptación de los divorciados, etcétera, etcétera, y que también estaba vinculada con la necesidad de que la Iglesia fuera más abierta también en su gobierno. Es decir, que la Iglesia no solo fuera la cúpula de Roma, la cúpula vaticana, ese instrumental que dominaba a las diócesis a lo largo del mundo, sino que pretendían una apertura de esa cúpula a los obispados. En esta línea, Bergoglio reunía una serie de características. Hay que recordar que en la elección tras la muerte de Juan Pablo II, Bergoglio estaba también en la lista. Es decir, Bergoglio no es el advenedizo que algunos creen. No es el outsider. No es el outsider, no. Bergoglio, durante las primeras votaciones de la elección de Ratzinger, obtiene una buena cantidad de votos. Cuando ve que no puede ganar, él decide retirarse para que Ratzinger gane. Pero Bergoglio no es que llega desde la nada, no. Bergoglio tiene una carrera en la cual se ha orientado a participar de la política dura del Vaticano. En el cónclave de 2013, los que buscan orden en la Iglesia buscan una figura fuerte, necesariamente una figura fuerte y con mucha experiencia de manejo de crisis. Y Bergoglio tiene mucha experiencia en el manejo de crisis. Los críticos de Bergoglio le van a criticar siempre su posición un tanto, digamos, prudente, y los que los critican más van a decir cobarde ante la dictadura argentina, ante la dictadura militar argentina, pero fue una situación de crisis que él manejó. Tenía una experiencia también de trabajo en barrios carenciados. Eso le daba un acercamiento a los grupos más aperturistas de la Iglesia y le daba un acercamiento también a los grupos que querían establecer mayores criterios de orden en la Iglesia. El hecho de que proviniera de una diócesis latinoamericana cumplía con esa necesidad de que la Iglesia no fuera solo gobernada por la cúpula vaticana. Y aparte de eso, Bergoglio nunca se había distinguido por ser una persona de enorme apertura en cuanto a elementos de ética y moral, sino que era una persona más bien conservadora en esa línea. De forma tal que no podía ser vetado por eso, por la línea más conservadora del Vaticano, que recuerden que era la que dominaba porque habían transcurrido un papado enorme, larguísimo, el de Juan Pablo II y el de Ratzinger, es decir, la mayoría de los nombramientos de cardenales, que son los electores del Papa, eran conservadores. Sobre esa lógica, Bergoglio se logra manejar bien, logra mover bien los elementos a su favor, y consigue la elección. Es decir, es un papa que se ubica en el medio en asuntos de ética y moral, y que sí, en lo que es lucha contra la desigualdad y un discurso por los pobres, sí es más aceptable para, digamos, los grupos más liberales dentro del Vaticano. Ahora bien, el tema de que la Iglesia no está solo en la cúpula, ni siquiera está solo en los templos, y que los sacerdotes salgan a la calle, es una visión jesuita clara. Totalmente. Que tuvo mucho peso en América Latina. Que tuvo mucho las dictaduras militares. Sí, y que formó, digamos, una de las visiones de la religión más revolucionarias que ha existido, que es la teología de la liberación, de la cual Bergoglio no es seguidor, pero que ha sido aceptado por figuras importantes dentro de los grandes líderes e intelectuales de la teología de la liberación, por ejemplo Leonardo Boff. Hay que recordar que la teología de la liberación fue perseguida durante el papado de Juan Pablo II amargamente.
Sí. Bajemos un segundo, ya vamos a seguir hablando de temas de fondo, pero déjame hablar un momento de temas que podrían parecer accesorios. El papamóvil. Mal pensados. Todos pensaron en el video del Batimóvil, ¿verdad? Cuando dije papamóvil, todos han visto el video de esa periodista colombiana diciendo que el Papa se va a ir en el Batimóvil. No, hablemos del papamóvil. ¿En cada país hay un papamóvil? Sí, cada país es el encargado de dotar al Papa de su transporte, es parte de la logística. Claro, todo este asunto que ustedes ven de logística lleva meses manejándose. La formación de la agenda, digamos, los traslados, de dónde hasta dónde, tienen varios elementos. Tienen el elemento simbólico, tienen el elemento de seguridad y la negociación entre el Estado Vaticano y el país que acoge la visita papal. ¿Quién decide? ¿Quién tiene la última palabra en esos temas? ¿La seguridad vaticana o la seguridad del Estado? Mira, no te podría decir cuál tiene la última palabra. Lo que sí te puedo decir es que dependiendo de la actividad, la influencia es más de uno o de otro. Por ejemplo, en asuntos de Estado, por ejemplo, la visita al jefe de Estado y todo eso, el protocolo que se sigue es el protocolo del país que es el anfitrión. En asuntos pastorales, las misas, todo lo demás, es un asunto que organiza la iglesia local junto con el Vaticano. La conferencia episcopal. Es correcto. Estamos viendo en este momento, Tomás, en CNN en español, de que el Papa va para el Parque Simón Bolívar, no va en el papamóvil. No. Va en un carro particular, seguramente blindado, no sé. No creo que sea blindado. ¿Quién sabe? Pero bueno, va en un carro particular. La pregunta entonces era, Carlos, si, vamos a ver, cada país da el papamóvil, pero se le hace publicidad a todas las tomas, o sea, en todas las tomas podemos ver la marca de los papamóviles. Es un gran anuncio, ¿verdad? Y en este mundo de imágenes, una imagen del Papa en un carro de cierta marca genera, igual que la compañía aérea que transporta al Papa no desaprovecha la oportunidad. No, que deben de regalar el Batimóvil. Ya caí yo. Ya caíste. El papamóvil. Sí, me imagino que sí. En realidad estas visitas son onerosas, pero me imagino que hay fuertes patrocinios a cambio de ciertas presencias. Asistir a ciertas reuniones con el Papa, por ejemplo, la actividad de hoy en la Plaza Nariño era una actividad donde se tenía que estar con entrada. Entonces, estabas muy cerca del Papa, me imagino que hubo algunos criterios basados en la colaboración con el gobierno y cosas de ese tipo que te permitían ese acceso. En Costa Rica hay papamóvil. Está en el Museo Nacional, si no me equivoco. Sí, era bonito, es bonito. Yo lo conocí en funciones, pero no. Bueno, vi al Papa no sé si lo tienen en exhibición, honestamente, no sé. Pero no, yo lo vi, obviamente cuando vino Juan Pablo II, pero tenía un año. Pero después lo vi porque era donde trasladaban a la imagen de la Virgen de los Ángeles. Es correcto. Cuando la sacaban de la basílica. Es correcto. Ya no, por cierto. Ahora en que la trasladan. Mira, por ejemplo, yo fui a la pasada del 3 de agosto, que es el día que sacan a la Virgen de los Ángeles y se la llevan a la catedral de la que los cartagos conocemos como la Iglesia del Carmen. Ahí, antes iba en el papamóvil. Ahora hacen una carroza y la ponen encima, sin tanta seguridad. Lo que sí es claro es que aún incluso en detalles como el de los vehículos, el Papa intenta demostrar que es un Papa humilde y que tiene una opción por los pobres. Si lo ves, está usando un vehículo pequeño, no está usando una limusina. Y yo no sé cuánto éxito tuvo la Fiat cuando dijo que él se iba a trasladar en un Fiat 500, que es un carro muy pequeño, muy pequeño y muy de bajo costo. La seguridad de lo que vemos aquí, digamos, de lo que lo está rodeando hoy son policías colombianos. Policías colombianos. La Guardia Suiza, ¿qué papel tiene en las visitas del Papa? No sé, Randall, sinceramente no sé, pero la Guardia Suiza estaba para las visitas, está para el Vaticano, ¿verdad? Para el territorio. Para el territorio del Vaticano. Sí, pareciera no tener jurisdicción. Evidentemente, vos vas a ver ahí gente vestida muy formalmente, que son los guardaespaldas más cercanos. Claro, pero ese es el Servicio Secreto Vaticano. No es la Guardia Suiza. No es la Guardia Suiza. Sí. El otro detalle, duerme en la Nunciatura Apostólica. Generalmente en todas las visitas dormirá en la Nunciatura del país que lo
lo recibe. Que es la embajada, más o menos, de Sí, Vaticano que tiene del país. condiciones muy buenas generalmente en todos los países. Son condiciones muy acogedoras. Juan Pablo II, cuando vino, Durmió en la Anunciatura en la acá. Sabana. Correcto, que es un edificio bastante grande y bastante cómodo. los temas de seguridad, la comida del Papa. Digo, no sé, me imagino que habrá mucha seguridad en Colombia. Es que uno aquí vamos a ver, es que a nosotros nos cuesta un poco, a mí particularmente, identificar esto. Uno va aquí a casa presidencial, a una reunión, y les interesa un pancito, y van y lo compran en la panadería de la esquina y le llevan el pancito. Yo no creo que eso pase en Colombia. Realmente, supongo que alguien prueba lo que come el presidente. No estoy seguro. Pero, por ejemplo, el Papa está reunido con Juan Manuel Santos y le ofrecen un bocadillo, ¿qué pasa ahí? Mira, todo eso está debidamente tratado previamente, si se le va a servir algo, si no se le va a servir nada, todo eso lo maneja el protocolo. Carlos, si es un hombre de 82 años, Ujú. que debe estar cansado, o sea, digo. Un viaje de 8 o más horas, y sí, supongo que la preparación para estos viajes, de hecho este es apenas el segundo viaje del año, lo que te refleja, y estamos a mediados de septiembre, si no me equivoco es el segundo viaje del año. El No tiene tercero. jet lag, bueno, debería tener jet lag. Sí, no, realmente son tipos que cuando saben que asumen el puesto, tienen que tener una preparación psicológica para afrontar ese puesto muy fuerte. Digo, porque Sí, hay no. cosas que vienen con la edad. Sí, si lo ves, cosas tan- si lo ves, el renquea. Claro, él rinquea, le falta un pulmón. Por Dios, no ir ha al sido baño. no ha sido muy saludable. No. No ha tenido, digamos, no era como Juan Pablo II, que era un atleta. Ujú. Y que lo que lo debilitó mucho fue el atentado. Pero él no tiene esa historia. Él ha sido una persona enferma, De hecho, creo que fumó. muy probablemente. Bueno, Pero lo que es realmente increíble desde el punto de vista de la gestión política es ese tipo de agenda para una persona de 80 años. Si los que han seguido la visita por CNN o por otros canales de televisión se habrán dado cuenta que es una visita donde el descanso es mínimo. Sí. Y termina con un acto muy pesado que es una misa larga. Es que yo más temprano, bueno, y en este caso son 5 días, ¿verdad? Ujú. O sea, son 5 días en Colombia. Sí. Es que yo estaba hablando temprano, digamos, particularmente, no al aire, con Silvia Patiño, que era la periodista que nos estaba dando el reporte ahora. Y evidentemente Silvia me contaba que es cansado. Sí. O sea, que es cansado para la prensa, porque tienen que despertarse en la madrugada, dejar a alguien toda la noche frente a la anunciatura, moverse a donde él se mueva. De hecho, ya me dijo, mañana vamos, o sea que ya va con el Papa a Villavicencio, de ahí brincará a Medellín y brincará a Cartagena. Y yo dije, qué cansado para ellos, los colegas. Pero un momento, no solo es cansado para los colegas. No, es más cansado Cuando para usted llega a cubrirlo, para el ya le está protagonista. vestido. Es más cansado para el protagonista. Imagínate lo que significa las pocas horas de descanso que puede tener. Y en el viaje no es que puede desatender elementos de decisión que están pasando en Roma. Probablemente en las horas donde no lo vemos está viendo problemas que tiene que resolver y que él tiene que tomar la decisión aunque esté de viaje. A veces se crea la imagen de que las visitas de los jefes de Estado son casi como visitas de placer, cuando no hay nada más poco placentero que una visita oficial, porque no hay tiempo de hacer nada y la agenda te la tienen hecha. Yo lo único que me acuerdo que descansó aquí, reciente es Ban Ki-moon. La verdad es que, porque vino Obama, estuvo 2 días, vino Xi Jinping, que estuvo 2 días, y vino Ban Ki-moon, que estuvo 2 días. Al segundo día nos dijeron, aquí se acaba la visita oficial. Y se fue de Y se vacaciones. fue de vacaciones a Costa Rica. Sí, es un caso inédito, creo yo. Bueno, el Papa no podría irse de vacaciones aquí. No. Bueno, nos dice SAC 406 que el jet lag, por ejemplo, en el caso del Papa, se reduce mucho porque está utilizando para llegar a Colombia lo último en tecnología de aviones de una línea aérea en particular, Ujú. que están presurizados a una altura casi a la mitad de cualquier otro avión, y que esto reduce el jet lag y que el avión está modificado para que él duerma en el avión. Claro, Justamente, no es el avión donde vamos los que viajamos en económica, evidentemente es un avión con habitaciones, con salones, etcétera. Parecido al Air Force One, incluso tiene espacio para que periodistas acompañen al Papa. De hecho, muchas veces se han hecho conferencias de prensa, el Papa en los viajes sale a hablar con los periodistas que lo acompañan. Sí. Yo he intentado
convencer al presidente Solís de que compre un avión donde quepamos los periodistas. Vas a ir en el Caribú. Me dijo que lo iba a pensar. Santiago Antero dice, tenía entendido que el Papa Juan Pablo II durmió en el Seminario Mayor en Paso Ancho. Uf. Yo no me acuerdo. No, sinceramente no me acuerdo, pero generalmente es en la Nunciatura Apostólica, porque la Nunciatura básicamente es la embajada del Vaticano y es donde está, es decir, hay que establecer la diferencia entre el Vaticano y la diócesis local, ¿verdad? Vamos a ver, porque hemos abordado esto, o sea, hemos pintado al Papa como el jefe de Estado Vaticano. Uh-huh. Pintémoslo un minuto nada más como el jefe de la Iglesia Católica, el vicario de Cristo, el escogido por el Espíritu Santo, Uh-huh. ¿verdad? Porque la población católica pues cree absolutamente en eso. Uh-huh. El Papa también supongo que necesita como figura espiritual espacios para orar. Sí, claro, su día empieza orando, su día termina orando, entonces sí tiene que tener esos espacios. Sí, complicado ser Papa. No es para cualquiera. Y además, no es para cualquiera, pero además debe ser complicado abandonar su propio ser. ¿Sabes por qué? Porque cuando lo escogieron Papa, o sea, él sigue teniendo sus raíces, pero en muchos ámbitos él deja de ser Jorge Mario Bergoglio para convertirse en Completamente, Francisco. y no puede decir todo lo que quiere decir como lo hacía cuando era Jorge Mario Bergoglio Así en es. Argentina, porque lo decía, él decía muchas cosas que no eran políticamente correctas. Así es. Por más mal que le caiga a Donald Trump, que es evidente, no puede no decir no lo recibo. Claro. Pero cosas más humanas, Carlos. Entonces, vamos a ver, pero- salió de Buenos Aires hacia un cónclave en marzo de 2013. Claro, ¿Pero pero cuánto tiempo después regresó a Buenos Aires? ¿Al año siguiente? sí, vamos a ver, yo te lo pongo así, es un puesto que al final la tradición la rompe un poco Ratzinger, pero imagínate vos que te nombren en un puesto donde vos sabes que el puesto va a terminar con tu muerte. Sí. O sea, ¿Qué es lo último que vas a hacer? es lo último que vas a hacer y que las vías de escape son pocas, ¿verdad? Y que aunque puedas renunciar como lo hizo Ratzinger, seguís siendo emérito y no te ve, es decir, No puedes regresar a Baviera. no puedes volver normal porque sos es decir, es una cuestión un poco A eso me refería a cosas más humanas. O sea, Sí, vamos a es- ver, cuando vos salís de viaje, vos lo haces frecuentemente por tu trabajo, extrañas tu casa, correcto. tu cama, Sí. tu oficina. Sí, claro, hay que decir que tampoco es que él está obligado, ¿verdad? A él se le pregunta, ¿aceptas? No, Y él dijo que sí. Bueno, Decir- pero ¿cuándo vamos a saber si alguien dijo no? y cuando él participa del cónclave y hay pruebas y hay evidencia a partir de lo que sale de las primeras votaciones. y de las filtraciones que salen de los cónclaves, yo no sé cómo consiguen esas filtraciones, pero hay, porque vos sabés que los registros del Archivo del Vaticano están abiertos hasta 1939. O sea, vos puedes ver cómo estuvo ciertas cosas hasta el 39, que es que están abiertos los archivos, Sí, ya están, después están cerrados. Entonces, hay filtraciones. Bueno, las filtraciones lo que dicen es que él fue un participante activo políticamente dentro de los cónclaves, buscando su elección, ¿verdad? Él quería ser papa. Él quería ser papa. Al menos la primera vez. En esta segunda, pero en la Él quería anterior, ser papa contra Ratzinger. sí, él quería ser papa. Él compitió contra Ratzinger y no ganó. En esta de ahí sí ganó. No sabemos cuánto quería ser esta vez papa. Claro, lo que se dice al público es que él quería volver, que este iba a ser su último cónclave y que iba a volver a vivir en una casa de retirados, de sacerdotes retirados en la Argentina. ¿Cuánto hay de cierto en eso? Uno nunca podrá determinarlo con certeza, ¿verdad? Son las 2:43, vamos a la pausa. Uh-huh. Regresamos para seguir hablando de la visita del Papa. Que bueno, hay una pugna política. Te dije ahora que era lo primero que iba a hablar y no fue lo primero que hablé. Pues voy a salirme un poquitico del tema porque Guillermo Solís, no Luis Guillermo Solís, nos pregunta en Twitter si le puedes explicar
brevemente cómo se eligen a los cardenales y por qué Costa Rica no tiene. Ok, el nombramiento de cardenales es formalmente una decisión del Papa. O sea, el Papa dice, usted fulano de tal va a ser cardenal. Evidentemente existe todo un proceso informal en el cual ciertas figuras van escalando en la Iglesia Católica desde los estratos más bajos hasta llegar a los arzobispados, y eso les da más posibilidad de participar en la política vaticana. Entonces, hay arzobispos que van a buscar ese puesto. En general, lo que dice la literatura, porque ustedes comprenderán que para entender ese entramado uno no puede estar adentro, sino que se basa en lo que la gente ha escrito, lo que los vaticanistas dicen. Hay varios elementos. En primer lugar, el peso de la iglesia local en la iglesia universal. Es decir, por ejemplo, la iglesia de los Estados Unidos, la iglesia católica de los Estados Unidos es muy poderosa y hay diócesis muy poderosas. Entonces, generalmente de ahí se van a elegir gente que tiene mucho peso para ser cardenal. Situaciones específicas, el caso de Manuel Obando y Bravo en Nicaragua durante el gobierno sandinista en los 80, donde la iglesia fue perseguida. La iglesia tenía que dar un signo de fuerza y de protección a la iglesia católica nicaragüense. Se nombra un cardenal. Se quiere dar más poder en la elección del Papa a ciertas regiones. Entonces empiezan a nombrar más cardenales en distintas regiones. Ya después está la lucha por el talante que tiene cada nombrado, ¿verdad? Porque si el Papa es aperturista, por decirlo de alguna forma, en materia teológica, ética y moral, buscará nombrar gente que esté más cercana a su visión, pero ahí tendrá un contrapeso de los que ya están en la cúpula, que son conservadores y buscarán no perder el liderazgo y la cantidad de gente para lograr la elección. Pero es toda una decisión política y de pesos y contrapesos. Regresemos al Papa Francisco. Es una de las pocas veces en que la población católica está dividida sobre la visita de un papa a un país. Vamos a ver, Randall, hay elementos estructurales de la sociedad colombiana que decantan esto. Con el conflicto colombiano, no solo piensen que el conflicto fue en torno a la sociedad civil, también el conflicto afectó al clero colombiano muy fuertemente. Entonces, de hecho, si ustedes ven figuras de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional, originalmente eran sacerdotes. Entonces, eso terminó de dividir, el conflicto dividió a la iglesia colombiana muy fuertemente. Por otra parte, en el 68, durante la visita de Pablo VI a Colombia, se realizó la segunda conferencia de la CELAM. La CELAM es la Conferencia Episcopal Latinoamericana, es el consejo de todos las diócesis de la región, y ahí se estableció lo que se denominó la opción preferente por los pobres, que es la base de la teología de la liberación. Y Colombia generó una fuerte intelectualidad religiosa pro teología de la liberación. Incluso uno de los sacerdotes colombianos más famosos, Camilo Torres, es conocido como el Che de la Iglesia. Fue uno de los mayores creadores o generadores de pensamiento dirigido a la teología de la liberación. Entonces, ya de por sí, estructuralmente, el clero colombiano está dividido. Terminó de dividirse aún más cuando en el 85 la visita de Juan Pablo II a Colombia se selló con el nombramiento de autoridades de la Iglesia Católica colombiana dirigidos a perseguir a los curas de la teología. Entonces, eso dividió más el clero colombiano. Y este papado se decanta por apoyar un proceso de paz
que no es aceptado por toda la sociedad colombiana. De hecho, nosotros fuimos testigos como dentro del referéndum que se celebra para ver si se aprueba o no el convenio, triunfa el no en primera instancia. Hay que hacer una maniobra y unos juegos políticos para reactivar esto, y no fue llevado nuevamente a decisión popular. Este Papa recibe a Uribe en el Vaticano y me imagino que lo que le dijo no fue suave. Y recibe a Santos y lo felicita como Premio Nobel de la Paz. Entonces, este papado, aunque no lo vas a oír en sus discursos decir algo a favor o en contra de el acuerdo de paz, pues evidentemente va a tener una posición pro acuerdos de paz. Si no, no iría a Colombia. Si no, no iría a una ciudad que es Villavicencio, que fue un centro de guerra en Colombia, de enfrentamiento entre paramilitares y las FARC y el ejército. Entonces, hay una posición clara del papado a favor del acuerdo. Uribe incluso dijo, bueno, es que aceptando este acuerdo, usted lo que está aceptando es una impunidad como nunca la ha habido. Entonces, la sociedad colombiana tiene una parte que evidentemente está en contra de la política del papado de aceptar el acuerdo, y eso afecta también al clero, y el clero colombiano está dividido también entre un clero muy conservador y un clero más de opción por los pobres, que es, Randall, perdóname, una variable importante en América Latina. La iglesia en América Latina usted no la puede entender solo desde las autoridades religiosas. Para entender la iglesia en América Latina hay que entenderla con una serie de grupos, de enfrentamientos, de visiones de la religiosidad, claro, que no es tan blanco y negro como a veces se quiera ver. Sí, por supuesto. De hecho, es interesante porque de lo que logré averiguar, tanto Juan Manuel Santos como el presidente Uribe son católicos. Sí, es una sociedad profundamente católica. Claro, el 93% del país. Lo que pasa es que hay uno que es más practicante que otro, que es Uribe. Sí, Uribe es abiertamente practicante. Santos es más liberal. Santos es más liberal. Uribe es de Medellín, donde está ahí. Y Uribe tiene mucho poder en Medellín. Entonces hay una parte de los católicos que ven la visita de Francisco como una alcahuetería a una política injusta y a un acuerdo injusto. Y a un acuerdo que fomenta la impunidad de los crímenes cometidos durante el periodo de guerra, ¿verdad? Con las FARC. Sí, que aquí está interesante. Vamos a ver si Uribe Vélez ha tuiteado algo a lo largo del día. Bueno, no ha tuiteado nada sobre la visita del Papa. Vamos a ver, es que también puede ser terriblemente impopular tuitear contra este Papa. Bueno, pero Uribe es Uribe. Sí, pero el Papa es el Papa. Su Santidad Francisco, muchas gracias por visitar nuestra patria, puso ayer Álvaro Uribe. Sí, es decir, cuando vos ves esas manifestaciones populares que ningún político tiene, incluso jalando gente en bus y pagando, la visión de lo que tenés que decir cambia, pero evidentemente Uribe no acepta la política del Vaticano. Una cosa importante, Randall, que es creo relevante señalar, es que en las visitas papales se combinan dos elementos. Uno es la visita como jefe de Estado, que los que han seguido la visita en esta ocasión lo vieron reunido con el presidente Santos en la Plaza Nariño. Esa es una visita de Estado, esa es una visita oficial. Ya después viene la visita pastoral. Es claro que en la visita oficial lo que el Papa pretende es apalancar el proceso de paz, aunque no hable del acuerdo, no mencione ni un solo artículo del acuerdo. Es claro que políticamente el Papa está ahí para apalancar el proceso de paz. Recordemos que hace pocos días ya nació el partido político de las FARC, ya se convirtieron en partido político, entonces es una coyuntura importante para estar ahí, es apalancar el proceso. Desde el punto de vista también político, aunque está recubierto con un elemento espiritual, hay dos beatificaciones
de personas, de sacerdotes que han sido considerados mártires del conflicto bélico en Colombia. Uno que perdió la vida en los primeros años del conflicto, de la lucha entre conservadores y liberales en Colombia, y el otro a manos del Ejército de Liberación Nacional, con el cual hay un proceso de negociación abierto. Ok, pero las víctimas eran parte ¿de quién? De la iglesia. La iglesia tiene sus mártires. Claro. Víctimas de la fe. Aquí hay un juego muy interesante. Pero asesinados por guerrillas. Exactamente. No solo por guerrillas. El primero asesinado por los liberales. Ok. En su lucha contra la Iglesia Católica en los 50. Es decir, el enaltecer a estas personas también tiene una simbología política. Vean lo que ha causado el conflicto. Hacerlo en Villavicencio, que es una localidad al centro del país, que precisamente es salirse de las ciudades, es decir, es el primer papa que visita Colombia. Recordemos que Colombia ha recibido 2 visitas papales. Antes. Se habían hecho en ciudades importantes, pero no en el centro del país que estaba en guerra. Este papa va a una zona que estaba en guerra, donde constantemente en esa ciudad se producían atentados de uno y otro lado. Va a recibir ahí a víctimas del conflicto de ambos lados. Es decir, hay toda una simbología política recubierta de espiritualidad fundamental para apalancar el proceso de paz, sin lugar a dudas. Que esa es la razón por la que va a Villavicencio, que es un municipio colombiano, capital del departamento del Meta. Y después, en la parte pastoral, hay una visita del Papa a Medellín, conmemorando la segunda conferencia de la CELAM, que es muy importante para la Iglesia, en términos de que ahí va posiblemente a establecer alguna línea de relación con la teología de la liberación que todo el mundo está esperando, si es de acercamiento o de mantener una lejanía, que es lo que la Iglesia ha mantenido hasta ahora. Incluyendo a Jorge Mario Bergoglio en Buenos Aires. Incluyendo a Jorge Mario Bergoglio en Buenos Aires. Pero este papa ha sido más aperturista hacia la teología de la liberación. Por eso, como papa. Pero no como cardenal. No, como cardenal no fue cercano a la teología de la liberación, aunque mantenía algo de la opción por los pobres, que es, digamos, común al proceso de Bergoglio y a la teología de la liberación. Entonces, digamos que tiene elementos interesantes también la visita pastoral en términos de la política de la Iglesia. Y después se va a la tierra de Gabriel García Márquez, que es muy interesante. Ha estado presente en la parte política Gabriel García Márquez. Si lo de hoy fue una visita de Estado, la visita que hace al Palacio Nariño es una visita de Estado, lo cierto del caso es que el Papa aprovecha el discurso público para volver a mencionar la opción por los pobres. Es decir, él hace una lógica de discurso en la cual dice: hay que buscar la paz, pero la paz solo se busca eliminando las causas del conflicto, y es durísimo en términos de señalar la desigualdad que vive Colombia como sociedad, entre una sociedad en ciudades muy ricas y en el campo muy pobres. Y eso fue fundamental porque, digamos, es parte de lo que él ha traído en sus discursos a América Latina, un combate abierto desde el punto de vista discursivo de la desigualdad de las sociedades latinoamericanas. Incluso citando a García Márquez, él dice: bueno, es que esta sociedad tiene que darle a la estirpe de los 100 años de soledad una oportunidad más para la vida, que es una frase fuertísima, claro, en términos poéticos y discursivos. Es de una narrativa riquísima, donde liga a Gabriel García Márquez, que tenía una ideología específica, con la necesidad del cambio social, ¿verdad? Es interesante en toda esa narrativa. Y se lo dice al presidente Santos a la par,
y a todo su gabinete y a mucha gente de mucho dinero que seguro estaba sentada en los alrededores del Palacio Nariño. Ahora bien, ¿el presidente Santos acompaña a todas las actividades al Papa? No, solo en las actividades de Estado. Ya en este momento. momento. La misa no, bueno, puede llegar a la misa como un invitado, pero no está obligado y no se ve bien, ¿verdad? No se ve bien que el presidente... Puede ser que le esté imponiendo una postura. Exactamente, no se ve bien. Aquí con las visitas también hay un juego diplomático muy, muy complejo, Randall. Por ejemplo, sabemos que el Papa va a recibir a 5 arzobispos venezolanos. Uh-huh. Entonces, ¿se referirá al Papa en esta visita a Venezuela? No sabemos todavía. Entonces, el problema de la figura del Papa es que todo el mundo quiere utilizar la figura del Papa para algo. Sí. Y todo el mundo quiere recibir la visita del Papa para utilizarlo políticamente. Sin lugar a dudas, esta visita es fundamental para apalancar políticamente al gobierno de Santos. Igual lo utilizaron los gobiernos de Cuba. La habilidad de este Papa es en no caer en esa utilización y saber administrar sus recursos discursivos y simbólicos lo suficientemente bien como para no caer en ese juego. Es una cuerda floja bastante complicada de caminar. Que yo a veces siento que la disfruta. Él es un político avesado y créame que los que trabajan en diplomacia a este nivel disfrutan de esas oportunidades. Es un elemento, lo sufren porque se sufre, pero el vértigo, la sensación de vértigo de ciertas negociaciones diplomáticas, sin lugar a dudas, los que están metidos en eso es porque lo disfrutan. Son las 3:03, hay que hacer otra pausa porque además tenés que escoger la canción de cierre. O siempre escoges una buena canción. Vamos a la pausa, regresamos. Vamos a escuchar un momento la señal de CNN en español porque se dirige el Papa Francisco, ya llegó al Parque Bolívar en Bogotá, donde hará su misa campal abierta para la gente. 3:03, escuchamos momentáneamente la transmisión de CNN. Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices. Las poblaciones cristianas, las distintas poblaciones católicas, también aquí en Colombia, un país donde más del 70% de la población se considera creyente católica, y esto es un dato que he tenido muy en cuenta. Es el 7º país, como ya hemos dicho, con un número mayor de católicos del mundo, y eso sí, también es una persona admirada no solamente a nivel religioso, sino que es una persona admirada muchas veces como esa conciencia de la humanidad, que dice cosas que otros quizás se abstienen de decir. Muchas veces lee la cartilla cuando lo considera necesario, y entonces esto trasciende más allá de lo que es la religión católica, y es algo que muchos admiran, esa actitud de un Francisco que sigue su recorrido por este parque Simón Bolívar para llegar dentro de unos minutos al altar. Patricia. Gracias, José. Sin lugar a dudas, el mensaje de Francisco es universal para todas las edades, para todos los credos, para todas las razas. Ese es el mensaje que agrupa a esta multitud que ha tenido que caminar kilómetros, varias cuadras para llegar a ese sitio, porque el cerco de seguridad se ha ampliado mucho más en el día de hoy para garantizar la seguridad del lugar y también facilitar el desplazamiento, pero han tenido que cerrar varias calles alrededor de este parque, que es inmenso, como ustedes ven en esta transmisión, de gran producción además, porque hay más de 300 cámaras, 1000 personas en la producción, como ustedes han podido observar, los desplazamientos de Francisco y los eventos. La visita del Papa a Colombia, donde estará prácticamente hasta el próximo domingo. Sí, una visita larga. Sí, es muy larga, ¿verdad? Pero jefe de Estado. Sí, pero es que tiene, digamos, esas dos agendas, tenía que cumplirlas. La pastoral, venir a la Conferencia Episcopal Latinoamericana es algo que no podía dejar de hacer en su pontificado. Claro. Y
Y la parte política es clave, ¿verdad? Es apalancar cosas. ¿Qué pasaría con Venezuela, con la iglesia venezolana con que se reúne? Es dentro de 2 horas la reunión con los obispos venezolanos. Es una de las grandes dudas, que si se referirá al tema o simplemente se reunirá en privado. Se reunirá en privado y después lo justifican. Es fácil justificarlo desde el punto de vista pastoral. Él viene a la conferencia episcopal latinoamericana, al Consejo Episcopal Latinoamericano, y ahí habrá arzobispos y obispos de todo el continente. No es algo que sea difícil de justificar desde el punto de vista religioso. Ahora, conociendo cómo se maneja esto, ya la Iglesia ha señalado elementos muy claros respecto al conflicto colombiano, el Vaticano, perdón, ha señalado elementos muy claros frente al conflicto colombiano, que no sé en qué más. No, claro, el venezolano, perdón, frente al conflicto venezolano, que no sé en qué más pueda ser más evidente cuál es la postura de la Iglesia, ¿verdad? ¿Y cuál es la postura de la Iglesia? Del Vaticano, en este caso. Sí. Fundamentalmente, acordate que le dijo al gobierno de Maduro que no vería con buenos ojos que se realizara la Asamblea Constituyente. Desde este punto de partida, todo lo que haga la Asamblea Constituyente, que se ha convertido en el gobierno de Venezuela, cuando se necesita, ¿Sí? acepte